Eh, bueno, no sé, ahí está grabado. Está medio saturado el tinta. Eh, bueno, la idea es eso, que revisen, empiecen a revisar y a desempolvar sus proyectos, empiecen a trabajar con eso y veamos qué podemos hacer, ¿sí? Eh, Mientras tanto, vamos a hablar un poquito hoy del otro tema que yo les había comentado. La profe también puso para grabar la clase pasada, pero no se puede ver. Es raro. Sí, también ha pasado en otra clase que yo di ayer. A lo mejor, no sé, haya una limitación ahí en el espacio, porque si se graban todas las clases de la UEP, me parece que a lo mejor, no sé, Microsoft se cansó de que le llenemos el servidor. Hay que ver. Por ahí ahora se está grabando, vamos a ver si después se puede ver. Bueno, lo que vamos a charlar un poquito hoy es, espero que les comparto. Bien, ¿están viendo ahí el OneNote? Sí. Sí, Bien, relé. La idea del relé es, la traducción sería relevo, ¿no? Que viene del francés esto y se castellanizó. Se usa los españoles que no les gusta usar palabras de otro idioma, usan relevador, ¿sí? En realidad la idea del relé es justamente yo poder controlar cargas de mayor potencia con una potencia menor, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos hablado que el Arduino tenía, por sus patitas, sacaba, cuando yo le ponía Digital Write High, salía un 5 voltios, ¿no? Salían 5 voltios por ahí. Yo no puedo prender una lámpara de incandescente, un tubo fluorescente, un aire acondicionado con 5 voltios. Necesito algo que me transforme esos 5 voltios y que me permita manejar mayores potencias, ¿sí? ¿Hasta ahí se entiende? Entonces, en 1835, fíjense que esto viene desde 1835, lo desarrollaron con un electroimán, ¿sí? Entonces, la idea es que con una pequeña carga energiza ese electroimán circula corriente por ahí, atrae un metal y cierra o abre contacto, ¿sí? Más adelante lo vemos y vamos a hacer alguna práctica. Las primeras computadoras se armaban con relé, ¿sí? Las primeras computadoras eran la lógica de contacto, ¿sí? Es esto, es a manejar los unos y los ceros con estos relés. Después empezaron a poner las compuertas y de las compuertas pasamos microcontroladores, microprocesadores y toda la historia ya conocida. ¿Sí? Estos son los relés. Y los van a ver. Acá hay uno que tiene la carcasa transparente, que es el que justamente nos permite ver cómo hay adentro. El resto son oscuros. Incluso hay algunos que ya no están funcionando con esta bobina y este dispositivo mecánico, sino que se llaman relé de estado sólido. Que el funcionamiento es exactamente el mismo, pero no tienen partes móviles adentro. Lo hacen todo con electrónica. Eso tiene la ventaja de que puede trabajar a mayores velocidades y tiene menos desgaste, ¿sí? Porque esto tiene un desgaste adentro. ¿Sí? Como les decía, acá tiene la estructura interna del relé. La idea es que por la bobina electroimán, por acá, yo alimento con una pequeña tensión y una pequeña corriente, ¿sí? Entonces, esto va a la salida del Arduino, ¿sí? Esa salida del Arduino energiza esta bobina. Eso lo habrán visto en secundario, me imagino, en física, ¿o no? ¿Me hicieron un experimento con eso, que enroscaron un cable en un clavo y le ponen una pila? ¿No hicieron eso? Sí, algo hicimos, va, yo me Ah, acuerdo. ni se acuerdan lo que hicieron en toda la secundaria. Pero bueno, la idea es la misma, ¿sí? Si yo paso una corriente eléctrica en un bobinado, ¿sí? Esto es un cable arrollado, esto es todo un cable arrollado, adentro de un núcleo de hierro, ¿sí? Lo mismo que hacían el clavo con el alambre. Esto es un núcleo de hierro y ahí tengo todo el bobinado. La idea es que al pasar una corriente por ahí, se genera una fuerza electromagnética, ¿sí?
¿Qué va a hacer la fuerza electromagnética? Y en principio, este no es el mejor dibujito que podría haber elegido, pero no importa. En principio va a atraer este metal. Este metal lo va a atraer hacia el cuerpo. ¿Sí? ¿Qué va a hacer con esto? Va a hacer que esta palanca, fíjense, ¿no? Acá tengo una palanca. Esta palanca se corra para allá. Este contacto está unido a esa palanca. Entonces, cuando esto se corra, ¿qué va a pasar? Va a dejar de tocar en este contacto y va a pasar a tocar con este otro contacto de acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, lo único que hace es, con una pequeña corriente, genera la fuerza electromagnética, eso mueve ¿cómo se llama? Mueve la palanca esta, por atracción electromagnética, esta palanca mueve el contacto y este contacto, en vez de hacer contacto, valga la redundancia, con este de acá, hace contacto con este de acá. Es eso, nada más que eso. ¿Sí? No tiene ninguna otra función que mover ese fierrito y hacer contacto de un lado con el otro lado. Lo que yo haga con los contactos de potencia es lo que va a hacer justamente que el relé tenga sentido. ¿Sí? Entonces, este es el esquema del símbolo del relé. ¿Sí? Fíjense que acá tengo una batería, ¿sí? Una fuente. Puede ser una batería, puede ser el Arduino, puede ser cualquier cosa, ¿no? Y esta es la bobina del relé. ¿Sí? Esto es el símbolo de la bobina. Fíjense que tiene una línea de puntos hacia los contactos. ¿Sí? El que yo les mostré recién tiene un solo contacto, hay algunos que tienen dos contactos. ¿Sí? En esencia, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando se energice la bobina, va a mover este contacto de ahí para allá, ¿está bien? Y va a mover este de acá para allá. Fíjense que acá hay una definición de los contactos, porque cuando el relé no está activo, cuando esto no se mueve, no tengo la fuerza electromagnética. Al no tener la fuerza electromagnética, el contacto está haciendo contacto con este borde. ¿Sí? Esto se lo llama normalmente cerrado, NC. ¿Por qué? Porque aún sin energía, sin estar energizada la bobina, estoy cerrando ese contacto. ¿Sí? Y este otro, que necesito de la bobina y necesito la fuerza electromagnética para que el contacto se mueva, este se llama normalmente abierto, porque en la operación normal, es decir, sin tener corriente, está abierto el contacto. ¿Sí? Y este de acá, esta patita, es el común. ¿Por qué? Porque obviamente es el común al normal cerrado o normal abierto. Entonces yo puedo elegir cómo funciona mi equipo, cómo funciona mi relé. Fíjense, acá lo tengo, ¿no? Este símbolo, ¿se acuerdan que es de una lámpara? El de acá, el de acá abajo. ¿Qué puedo hacer yo con esto? Puedo sacar un cable de acá, un cable de acá, ¿no? Esto, llevarlo. Y esto lo voy a llevar a un enchufe. ¿Sí? Tengo un enchufe, un toma si quieren, para que sea más. Donde acá tengo 220 voltios. Este será el positivo o la fase. Y este es el neutro. Entonces, ¿qué hago? Uno eso ahí con esto acá. Así. A la lámpara, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? En principio, nada. ¿Por qué? Porque está abierto el circuito. ¿Sí? Si yo no energizo, si no le pongo tensión a la bobina del relé, el circuito no se cierra, no pasa nada. ¿Sí? Ahora, si yo le pongo tensión a esto, ¿sí? Le pongo los 5 voltios o lo que necesite, se cierra, este circuito se mueve de ahí para allá, esto se cierra con esto y se cierra el circuito de los 220, ¿no? Se cierra este circuito. Entonces la corriente
circula así, prende la lámpara y se va hacia más, hacia el neutro. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí, profe. Genial. Entonces, ¿qué me permitió esto? El relé tiene diferentes bobinas. Yo puedo comprar relé con bobina de 5 voltios, con bobina de 12 voltios, de 24 voltios, de 220 voltios. ¿Qué quiere decir? Que yo, para que esta bobina funcione y atraiga el contacto, le tengo que poner 5 voltios, 12 voltios, 24 voltios, 220 voltios. Si yo pongo un relé de 5 voltios y acá lo conecto con la salida de un Arduino, ¿qué es lo que logro? Pegar el relé con los 5 voltios de Arduino. ¿Sí? Pegar porque ya van a escuchar el ruido y ven que hace ruido esto y hace un clac clac, que es cuando estos contactos chocan entre sí. ¿Sí? Entonces, cuando yo energizo, puedo energizar con 5 voltios y puedo manejar tranquilamente una lámpara de 220 voltios. ¿Sí? Por eso es que es un relevador. Yo con poca potencia, poca tensión y poca corriente puedo manejar más corriente y más potencia. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿O no? Sí, profe. Bien. El próximo tema, sí, así después ya lo vemos todos juntos. Voy a poner de vuelta. ¿Qué pasa este Simpson? No me deja tocar nada. Está clavado. Ahí está. Bien. El próximo tema era modulación de ancho de pulso. ¿Sí? La modulación de ancho de pulsos es una forma que tenemos de... Bueno, acá tienen un poquito de texto, ¿no? Una filmina de una diapositiva de texto, en donde se suele llamar PWM, ¿sí? Por Pulse Width Modulation, y es una técnica. Hay algunas modulaciones que se usan para transmitir datos, pero la que estamos analizando acá nosotros es la de modular la cantidad de energía que le voy a dar una carga. ¿Sí? Eso tiene un ciclo de trabajo. Ese ciclo de trabajo lo que hace es decir qué porcentaje del tiempo está encendido o no. En esencia tenemos esto. ¿Sí? Ahora lo vamos a explicar con un ejemplo práctico. Esperen que prendo la otra cosa. Con este ejemplo, con esta modulación de ancho de pulso, es la forma que tenemos o sea, nosotros siempre pensamos y siempre trabajamos en que le vamos a entregar 0 o 1 la carga, ¿sí? Yo no le puedo entregar otra cosa que no sea 0 o 1, 0 o 5 voltios. Bueno, la modulación de ancho de pulso me dice, sí, está bien, vos le podés entregar 0 o 1, pero podés regular el tiempo que le entregás. ¿Sí? Podés regular el tiempo al que está entregando el ancho de pulso. Entonces, modulando ese tiempo, lo que pasa es que estoy modulando la cantidad de energía. ¿Sí? Supónganse que estamos hablando de un LED. ¿Sí? Yo puedo dejar el LED, si lo prendo, el LED está brillando. Si lo prendo y lo apago, pero a una velocidad que mi ojo no se dé cuenta, ¿qué voy a ver? ¿Se imaginan qué ver, no? Como si estuviera prendido todo el tiempo. Claro, como si estuviese prendido todo el tiempo, pero nuestro ojo hace algo que se llama interpolación, ¿sí? Saca como un promedio. Si yo lo tengo prendido y apagado, mi ojo, y 50% del tiempo prendido y 50% del tiempo apagado, mi ojo lo ve como que está prendido a menor intensidad. ¿Sí? En realidad se está prendiendo y apagando, pero mi ojo lo ve como que se prende a menor intensidad. Entonces, esa es como la principal diferencia que tenemos y que podemos usar justamente en el Arduino, ¿no? Yo puedo usar ese PWM para modular la cantidad de energía que le entrego a algo. Modular la cantidad de energía que le entrego a la carga. ¿Sí? ¿Me creen hasta ahí, no? Más o menos.
Sí, profe, Bueno. sí creemos. Ah, bueno, está bien, menos mal. Bueno, veamos entonces algún ejemplo. Acá tenemos, esperen que lo voy a acomodar en otro escritorio. Un ejemplo de ahí se los comparto, esperen un segundo. Bien, un ejemplo muy simple de Arduino. ¿Qué hace esto? ¿No? Analicemos el código. Ya esto lo tenemos recontra claro. Estoy declarando algunas variables, ¿sí? Acá está declarado con una variable el número de pin que vamos a trabajar con el relé o con el pulsador, pero se acuerdan que podemos usar los define para no ocupar memoria RAM. En este caso, nada, es lo mismo. O sea, sería correcto usar define, pero me sobra memoria. Entonces estoy diciendo que el LED es el pin 9, el pulsador es el 5, el relé es el 3. Tengo una variable booleana. ¿Vieron esto alguna vez? ¿Trabajaron ya con variables booleanas? Sí, profe. Bien, tengo una variable booleana que se llama estado del relé. Tengo una variable que se llama brillo. Tengo una variable incremento y tengo un par de variables de los pulsadores. Fíjense que los defino igual, ¿no? El LED lo defino como salida, el pulsador lo defino como entrada, el relé lo defino como salida. Y bueno, esta es la misma rutina que usábamos para... ¿Se acuerdan del ejemplo este de que tenemos el pulsador y que a veces, si no le poníamos el antirrebote, que se llama, lo que obteníamos era que yo apretaba y saltaba de 2 o 3 números a la vez? Y con un poquito de programación nos podíamos dar cuenta de que teníamos que esperar que se lo suelte y lo vuelva a apretar. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? ¿O no se acuerdan? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Entonces, acá lo que estoy haciendo es leyendo el pulsador. Si el pulsador es igual a 1 y el anterior era 0, fíjense que acá estoy haciendo brillo igual a brillo más incremento. Brillo arrancaba en 0, incremento a 50. Entonces lo que hago es subirle 50 a brillo. ¿Sí? Y acá digo que relé estado es igual a distinto de relé estado. ¿Sí? ¿Eso lo usaron alguna vez? Sí, sí, Bien. profe. Ah, bueno, genial entonces. O sea, si está en 0, se va a guardar un 1. Si está en 1, se va a guardar un 0 en relé estado. Va a cambiar el valor, va a cambiar entre 0 y 1. ¿Sí? Imprimo un par de cosas por el puerto serie. Y acá viene lo distinto, digamos, si quieren. Analog write. LED brillo. Quiere decir que al LED, que era la pata 5, que la habíamos declarado como salida, ¿sí? Acá está, declarada como salida, yo le voy a mandar un valor, ¿sí? Si yo acá en vez de poner analog write pongo digital write, acá le puedo mandar ceros o 1 nomás, ¿sí? No le puedo mandar otra cosa. Como yo le estoy diciendo que es analógico, en realidad no es analógico, sino que es símil analógico, lo que voy a mostrar en realidad es lo que voy a tener acá es un número que va entre 0 y 255. Tengo acá lo que le voy a mandar es un byte, ¿sí? 8 bits. Entonces voy a poder mandar un número entre 0 y 255. ¿Qué va a significar ese 0 y 255? Entre el 0% del ciclo de trabajo y el 100% del ciclo de trabajo. ¿Sí? Y acá estoy diciendo que si brillo es mayor a igual a 255, porque yo le iba agregando de a 50, bueno, lo reinicio, ¿sí? Para que no se me vaya la variable. ¿Sí? ¿Se entiende? Un programita simple. Eso lo tenemos acá armado.
¿Sí? Fíjense. Esto de acá es un osciloscopio. El osciloscopio, no sé si alguna vez han visto uno. ¿Han visto, han trabajado con alguno? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, ¿todos trabajaron con alguno? No, yo no, profe. No, yo Bueno, no, profe. no pasa nada. La idea del osciloscopio es una herramienta que nos permite visualizar las formas de onda. ¿Sí? Yo visualizo la forma de onda que estoy trabajando. En este caso, está todo apagado. Esa línea, la línea que estoy viendo acá, esta línea amarilla, es el canal 1 del osciloscopio. Fíjense que acá tengo en el... Bueno, se podría haber puesto mejor la imagen, ¿no? Pero bueno, ya está. El canal 1 del osciloscopio viene un cable, que no se ve porque el fondo es negro también, pero lo que hace es conectarse. Lo tengo conectado a la patita de la salida del pin. Fíjense que acá este cable amarillo se conecta con el Arduino y está conectado a la patita 5 del Arduino. ¿Sí? Entonces, este cable amarillo es el que lleva la salida que yo estoy diciendo que es analógica. Ahí tengo conectado el osciloscopio. El osciloscopio lo que va a mostrar es la tensión que hay en ese punto. ¿Sí? La tensión que hay en ese punto, pero a su vez me la va a mostrar en función del tiempo. ¿Sí? Esto tiene diferentes ajustes. ¿Sí? Uno de estos ajustes es el... Vamos a alargarlo. ¿No? Fíjense, acá ¿qué estoy viendo? Acá estoy viendo la señal. ¿Sí? Fíjense, esta señal que está en 0 voltios, en un momento sube. ¿A cuánto sube? Yo acá puedo medir. Fíjense que acá abajo bien dice, no sé si se alcanza a ver, que hay un 2. Ese 2 es la cantidad de voltios que vale cada cuadradito de estos. ¿Sí? Tengo 2 cuadraditos y medio, son 5 voltios que tengo de máximo. Esos 5 voltios se corresponden con el 1 del Arduino, ¿verdad? Después baja y en próximo, fíjense si yo te lo puedo correr, fíjense que lo corro, tengo como un tren, ¿no? Como que esto se va repitiendo. ¿Cada cuánto se repite? Yo lo puedo ver también con las escalas que tiene. Esta perilla de acá es la escala del osciloscopio en cuanto al eje horizontal, en cuanto al tiempo. Entonces yo puedo regular cuánto tiempo quiero ver. ¿Sí? Acá esto me está diciendo que cada cuadradito es de... Ahí estoy en 1 milisegundo por cuadrado. ¿Sí? Ahí estoy en 500 microsegundos. ¿Sí? Cada cuadradito tiene 500 microsegundos. Entonces, se está prendiendo y apaga, prendiendo por 500 microsegundos y se apaga. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de eso? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? ¿Se entiende o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, genial. Entonces, yo acá puedo ver lo que está haciendo el osciloscopio en realidad. Y fíjense cómo se prendió el LED rojo ahí. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo vuelvo a apretar el pulsador? ¿Sí? Ahí apreté el pulsador. Miren cómo creció el ancho del pulso. ¿Sí? Fíjense que no cambió el tamaño entre estos dos. Siempre está igual. ¿Sí? El tiempo entre un pulso y el que sigue. Lo que cambia es qué tan ancho es este pulso. Entonces, de esa forma, fíjense cómo el LED brilla más. ¿Sí? Fíjense, lo vuelvo a poner, brilla más el LED y aumenta el ancho del pulso que tengo disponible. ¿Sí? Vuelvo a presionarlo. Acuérdense que esto me sumaba de 50 en esa variable que iba de 0 a 255, ¿no? Cada vez que yo apretaba el botón me sumaba 50. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, Ahí sí. ya estoy, Sí. ahí ya estoy casi al 100%. ¿Sí? Fíjense que estoy casi al 100% y fíjense que el LED está prendido como si lo conectara directamente al Arduino, ¿no? Como si le estuviese dando un 1. Ahí se apagó
Fíjense que me fue a 0 y ahí vuelvo a arrancar. ¿Sí? Esa es la forma que tengo de entregar una energía a la carga que no sea 0 o 100%, ¿sí? De entregarle menos energía a la carga que el 100%. De esa forma, yo puedo regular. Justamente, acá estoy regulando la intensidad de un LED. Se pueden regular las intensidades de los motores, por ejemplo. Los motores se regulan así, con modulación de ancho de pulso. ¿Sí? Cualquier motor que se regule de corriente continua, se regula con modulación de ancho de pulso. Entonces yo hago un autito, o hago un auto eléctrico, o hago, no sé, lo que sea, se regulan con esta modulación de ancho de pulso. Y así cualquier cosa que yo pueda regular. Como les decía, hay formas también de mandar comunicaciones acá, pero eso no lo van a usar ustedes nunca, de cómo hacer comunicaciones con modulación de ancho de pulso. ¿Sí? Porque eso es más del área de la carrera de ingeniería en telecomunicación. Pero sí lo que tienen que tener en cuenta es esto, que yo puedo regular la cantidad de energía de la carga, así no sea una salida analógica. ¿Sí? Más allá que ahí me diga analog write, esto no es analógico. ¿Sí? Analógico sería que yo puedo trabajar todos los intervalos como lo puedo hacer con una variable que no la tengo en una PC, digamos, que no la tengo en un sistema de digital. Como yo lo pudiera regular con una pedilla, ¿no? Acá tengo escalones, tengo 255 posibles combinaciones para sumar digamos, para darle de energía a la carga, pero sí me es muy útil. ¿Sí? Muy útil para controlar eso, muy útil, y sí o sí muy útil para controlar motores. Cualquier autito que ustedes vean que está hecho con Arduino, que tiene esta modulación de ancho de pulso para regular la velocidad. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Entonces, el osciloscopio nos sirve para justamente eso, ir trabajando, ir viendo las formas de onda. Si yo no tuviese el osciloscopio, no podría ver realmente lo que está pasando. ¿Sí? Yo lo creo y entiendo que esto se aprende con más intensidad o menos intensidad, pero en realidad lo que está pasando es que se está prendiendo y apagando muchas veces el LED, ¿sí? A alta velocidad. Como no lo puedo ver, me figura, o sea, mi ojo interpreta que está prendido a menor intensidad, ¿sí? Pero se prende y se apaga. No es que está prendido a la mitad. Mi ojo lo interpreta como está prendido a la mitad. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Probablemente algunos de ustedes tengan que usar el PWM para ir trabajando y demás, pero es como una de las cuestiones básicas que hace falta conocer y que está bueno que entendamos cómo funciona. La otra que habíamos dicho era el relé. ¿Sí? No sé si se alcanza a escuchar cuando yo aprieto el botoncito que suena algo. ¿Se escucha un clac, clac? No. ¿Se escucha? Más o menos. A ver. Ahí sí. Sí, ahí sí, ahí sí. Ahí Sí, ahora Ahí sí. sí. ¿Ahí sí se escuchó? ¿Ahí sí se escuchó? Sí, profe. Bien. Sí, Ese profe, se clac, escuchó bien. ¿por qué es? Porque yo le dije al Arduino, cuando yo lo programé, le dije que cuando yo apretaba el pulsador, además de incrementar la variable brillo, que es la que me prende, me da más trabajo y me trabaja más me da más potencia la carga, me cambia el valor del relé estado. Y fíjense que acá abajo le puse digital write, relé estado. Entonces, ¿qué va a pasar? Fíjense que acá lo estoy viendo en el monitor serial. ¿Sí? ¿Qué veo en el monitor serial? Estado del relé 0. Si yo aprieto el botón, 1. Fíjense, ¿no? Cambió valor de brillo 50, porque acá le dije que me imprima el valor brillo. ¿Sí? Valor brillo 50, estado del relé 1. Aprieto de vuelta el botón, le sumó 50 al valor del brillo y me cambió, ¿no? Me pasó de 0 a 1 y así sucesivamente.
Entonces lo que estoy haciendo es al al relé, a veces, en una vuelta, cada vez que aprieto y cada vez que me cambia este relé estado, le estoy diciendo que ponga un 0 o que ponga un 1. ¿Sí? ¿Se acuerdan que esto era lo mismo que poner high low? Entonces, lo que estoy haciendo es poniendo en la patita en la patita del Arduino un 1 o un 0. ¿Sí? Ese 1 o 0, que de hecho lo podemos ver también con el osciloscopio. Vamos a sacar esto. Esto es poco. Yo puedo ver también, fíjense, acá tengo esta placa de relé conectada. ¿Sí? Este relé está conectado a la pata 5, que era en el pulsador de la pata 5, el relé está en la pata 3. ¿Sí? En la pata 3, que en el Arduino, te dije que en la pata 3 iba a poner el relé. ¿Sí? Entonces lo que estoy haciendo es enviando una señal. Acá en esta placa, fíjense que tengo, que es más compleja que el relé, ¿no? Primero que hay 4. Tengo 4 relés. Tengo 4 canales. ¿Sí? Si ustedes se fijan, acá dice GND, entrada 1, entrada 2, entrada 3, entrada 4 y VCC. ¿Sí? Tengo que alimentar esta plaquita y y puedo manejar los 4 relés por separado. Yo tengo 4 salidas, podría poner 4 pines del Arduino a la placa, a esa placa de relés, y manejar 4 salidas. ¿Sí? 4 lámparas distintas, 4 motores o 4 lo que yo quiera prender. La idea es que esa placa necesita tensión y GND porque tiene algo que va a ser medio confuso ahora, pero créanme que existe, que son los optoacopladores. Ese optoacoplador lo que hace es darle como más seguridad a la historia. Es como menos propenso a que se queme el relé si yo en vez de darle 5 voltios le doy 20 voltios, le doy 25 voltios, esto sigue andando. Pero bueno, por ahora hagamos de cuenta que puede ser el relé solo, ¿sí? Que es la bobina del relé. Fíjense que cuando yo lo aprieto se prende un LED en la placa que dice que ese relé está activo. ¿Sí? Ahí dice IN 1 y se puso en rojo. Bueno, esas cuestiones necesitan alimentación, por eso que se alimenta la placa, no necesariamente por el relé en sí. Entonces, cuando yo le doy esos 5 voltios, yo podría ver que le está llegando a la placa. A ver, voy a desconectar el cable del relé, que es el gris. Y se lo voy a conectar al osciloscopio. Fíjense que lo voy a sacar de acá. Ya se dejó de ver la salida, ¿no? Porque ya no importa, porque ya estoy viendo otra cosa. Ahí lo conecto y fíjense que está, ahí me dice, ¿no? 4,97 voltios, está en 2 cuadraditos y medio. Tengo 5 voltios de tensión. ¿Sí? Si yo aprieto, fíjense que ese fue a 0. ¿Sí? ¿Ven cómo cambia? Ahí está en 1, ahí está en 0. Esa es la salida que yo cada vez que aprieto el botón cambia de 0 a 1, el digital write. ¿Sí? Y eso es lo que hace que se mueva. Lo que yo le digo que estamos mandando un alto y un bajo, en realidad viene por ahí, ¿no? Fíjense que, ¿no? Fíjense que ahí está en alto, cuando yo aprieto el botoncito, está en bajo, ¿no? Por eso es high y low. 0 o 5 voltios. ¿Sí? Volvemos a conectarlo, así tenemos el relé. Entonces, este instrumento es muy bueno, muy cómodo e imprescindible dependiendo de lo que yo quiera hacer para hacer el trabajo, ¿no? Para entender cómo funciona y
y para verlo. Pero lo que ustedes por ahí más van a usar es en realidad este, ¿sí? Este es un multímetro. ¿Han usado un multímetro? Sí, alguna vez, profe. No, profe, ¿Alguna yo vez? no. No. Bueno, No. es una buena oportunidad para que aprendamos qué hace esto, cómo funciona, ¿sí? Es una herramienta que todo el mundo debería tener en su casa. Fíjense, lo prendo, hay diferentes calidades, diferentes precios, diferentes marcas, diferentes lo que sea, y siempre tienen una perilla, ¿sí? Esta perilla que va cambiando qué es lo que yo quiero ver, ¿sí? Por ejemplo, acá dice, fíjense que tiene una B con una línea continua arriba, ¿sí? Eso es tensión continua, ¿sí? Corriente continua. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que está la corriente continua y la corriente alterna? ¿Se acuerdan de eso o no? Sí. Bueno, acá estoy viendo corriente continua. Si yo quiero medir lo que sale del Arduino, lo tengo que poner en corriente continua. Y fíjense que tiene como escalas, ¿no? 200 milivoltios, 2 voltios, 20 voltios, 200 voltios, 1000 voltios. Depende de qué tensión quiera medir, tengo que acomodar la escala. Si yo quiero medir la salida del Arduino, claramente tendré que poner 20, porque el 12 pasa, ¿sí? Yo tengo que medir 5 voltios, así que pongo el 20. Y esto tiene dos puntas, ¿sí? Fíjense que tiene una punta roja y una punta negra que se conecta a esto, ¿sí? Un cable que va hasta ahí. La punta negra es común. La punta roja es para medir tensión, corriente, resistencia y demás, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hago? Generalmente está identificada como la punta negra como negativo y la punta roja como positivo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que agarrar y conectar la negra a masa, a GND. En este caso, yo tengo GND de la placa conectada a la protoboard y acá, en este punto, tengo GND, ¿sí? Ahí conecto a GND. Y la otra es la que me va a servir para medir. ¿Qué puedo medir yo? Y puedo medir la salida del relé, ¿sí? Que estábamos jugando recién. La salida del relé es este de acá. Creo que me falta un par de manos. ¿Sí? Ahí estoy midiendo la salida, la patita de la salida del relé. ¿Qué dice ahí? 495, ¿no? Y fíjense que ahí dice voltios. ¿Sí? ¿Se entiende? Si yo aprieto acá, que cambio, y miro, voy cambiando el estado. Fíjense, estado del relé, 0. ¿Qué tengo en la salida? 0 voltios. Si aprieto el botón de vuelta, estado relé 1, que tengo en la salida, 4,97 voltios. En lugar de verlo gráficamente como lo veía en el osciloscopio, lo estoy viendo numéricamente en el display del multímetro. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, Bien. profe. ¿Qué podría seguir yo haciendo? Por ejemplo, digo, para seguir entendiendo lo que es el multímetro y cómo ir trabajándolo. Fíjense que acá tengo, esperen que se puso lento esto, acá tengo una B con el simbolito como si fuese de la ñ, ¿lo ven ahí? Que es de corriente alterna. ¿Sí? Entonces yo tengo 750 voltios, 200 voltios, 20 voltios, 2 voltios. Si yo quiero medir la corriente que llega a mi casa, tendré que poner en 750 porque 220 se pasa, ¿no? Y yo tengo un enchufe acá, voy a sacar esto. Y fíjense que lo voy a conectar, acá tengo un enchufe acá atrás. ¿No? Fíjense que dice 235. Esa es la corriente alterna que está llegando de PEC a mi casa. ¿Sí? Fíjense que ahí dice voltios y acá tiene el simbolito de la corriente alterna. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Sí, profe. ¿Qué puedo seguir haciendo? Puedo medir, a ver si se alcanza a ver acá mejor el foco. Si no, esperen que le pongo el foco de vuelta a esto.
Puedo seguir midiendo. Fíjense que acá dice grados centígrados. Hay una... Esto viene con una termocupla, ¿no? Con un termómetro para medir grados centígrados. La verdad que no se me ocurrió buscarlo hoy y está perdido por ahí, así que otro día se los muestro. ¿Sí? Pero yo podría medir temperatura. Otra cosa que puedo hacer con esto es, fíjense que ahí tiene como si fuese una nota musical y un simbolito del diodo. Esto es para medir continuidad o justamente diodo. Si yo le pongo medir continuidad, si lo pongo a medir continuidad, esto hace... ¿Escuchan el chillido? Sí. Sí, se escucha. Bueno, cuando dos cables se están tocando, o sea, cuando yo toco las puntas, tengo continuidad y el multímetro suena. ¿Sí? Esto sirve para yo ver si tengo un cable cortado, si están haciendo si hay continuidad una cosa con la otra. ¿Sí? Después, ¿qué tengo? Esto es para medir frecuencia. Si yo quiero medir, cuando yo tengo, ¿se acuerdan que habíamos hablado que podría medir los 50 Hz, los 60 Hz de la tensión de 220? Bueno, podría medir otras cosas, pero bueno, no viene al caso. No, esto es para medir capacitores, los CX es para medir los capacitores. Después tengo ohm para medir resistencia. ¿Se acuerdan que la resistencia eran 300 ohm y así? Yo mido la resistencia. Este que dice A, tengo A alterna y A continua. Esto para medir la corriente que circula. Y esto para medir bobinas, ¿sí? Algo que no hemos visto, pero es otro componente electrónico. Entonces, con este aparato, se llama multímetro justamente por eso, porque hace múltiples mediciones. Muchas veces, y coloquialmente se le dice tester, pero el nombre correcto es multímetro. Me sirve para tener mediciones eléctricas de un montón de parámetros. Entonces, por eso digo que no está mal tener uno de estos. Hay muy costosos y hay muy baratos. La diferencia es la calidad, por supuesto, del equipo. Pero por ahí han visto algunos que son de plástico chiquititos, así que, bueno, esos eran muy baratos. Ya no es nada tan barato como antes. Pero está bueno, si esos necesitan alguna vez medir algo, está bueno tenerlo para saber lo que pasa, ¿no? Si llega o no luz al patio, bueno, conectan esto y lo miden. ¿Sí? Si se quedaron sin pila o si no están dando otra cosa, miden la pila con esto. Entonces es interesante. Por lo menos para que sepan cómo funciona. Y lo podemos usar, voy a volver a conectar el relé. Fíjense que a la salida, esta placa tiene los contactos, ¿sí? Fíjense que tiene los contactos. El común, que es el del medio, normal cerrado para la izquierda, normal abierto para la derecha. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad lo que estoy haciendo con el clac es cerrar contactos, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso? Entonces, yo podría medir justamente si está funcionando lo que yo dije que iba a funcionar. Yo agarro el del medio y fíjense que con esa punta tiene continuidad. ¿Sí? ¿Lo escuchan? Con esta otra no tiene continuidad. Entonces, con la izquierda, fíjense, ahí estoy en 1. ¿Sí? Quiere decir que no hay continuidad. No está sonando, quiere decir que está abierto el contacto. ¿Sí? No está pasando corriente. Si esto yo lo tuviese conectado a una lámpara, la lámpara estaría apagada. ¿Qué pasa si yo aprieto el pulsador? Se cambia esa chapita, ¿sí? Se corre y se cambia del normal abierto a normal cerrado. ¿Sí? Entonces cambia la chapita y fíjense que ahí se puso en 0, ¿sí? Y ahí sí corre, estaría circulando la corriente. ¿Sí? ¿Se entendió cómo funciona esto? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces ya con estas dos herramientas que encontramos y que estamos teniendo, lo que puedo ver y lo que tenemos es una forma de
manejar potencia, ¿sí? Si ustedes habían dicho que lo que querían hacer en el proyecto era prender una luz si pasaba algo, si estaba de noche, o mover un motor, o hacer algo de eso, con el relé lo pueden hacer, ¿sí? Con el Arduino controlan un relé, ese relé prende y conmuta una carga más grande. Si lo que quieren hacer es entregarle energía a la carga de una forma más, digamos, más controlada, es decir, no ni 0 ni 1, es algo en el medio, lo pueden hacer con el PWM. Esas eran las dos cuestiones que hoy quería que veamos para tratar de entender un poquito mejor cómo le conecto cosas al Arduino y cómo las programo. ¿Sí? Vieron que no tiene ninguna ciencia, que es muy simple, lo único que tengo que hacer es, el relé nada, es como manejar una salida. Lo único que tengo que hacer es conectarle el relé físicamente a la salida. El PWM, lo único que tengo que hacer es, en vez de llamarlo como digital write, ¿sí? Como escritura digital, lo tengo que hacer como analog write. Tengo que usar esa función. Mando un número de pin, que lo configuro como salida, igual que siempre, y en lugar de ponerle high o low, lo que le pongo es algo de entre 0 y 255. Sabiendo que si le pongo 0 es bajo, si le pongo 255 es alto, o sea, el 100% de energía de la carga, y en el medio defino el porcentaje de... Obviamente, si le pongo 128, le estaré entregando el 50%, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, genial. ¿Les quedaron dudas con esto? No, ninguna duda. Bien, me alegro que esté claro. La clase que viene veremos algún otro periférico y trabajaremos también en cómo es que funciona. ¿Sí? Lo importante es que hoy aprendimos también qué era el multímetro, cómo se utiliza, para qué sirve, y si tienen uno a mano por ahí, está bueno que lo incorporen dentro de sus herramientas para jugar con el Arduino. ¿Sí? Por ahí encuentran alguno en sus padres o alguien tiene alguno y está bueno usarlo y aprender a usarlo. Si tienen alguno y quieren que la clase que viene me lo muestren y les cuente cómo se usa, tráiganlo, ¿sí? Los invito a que lo traigan. Así que busquen, que está bueno y les va a ser de utilidad. Bien, eso sería una parte. La siguiente es proyectos de Arduino, ¿sí? Tómense esta semana si quieren para revisarlo, para volver a juntarse y para sacar en limpio qué les falta, por dónde están y cómo arrancamos con eso, ¿sí? Y ya empecemos a ponerle fichas a eso. En su momento ustedes me habían dicho que preferían comprar los componentes ustedes por una cuestión de que se quedaban con el equipamiento después, ¿sí? Y si no, hay que desarmarlo y dejárselo en la facultad, más allá de todo lo que ustedes hayan trabajado. Si sigue así, bueno, traten de conseguir los componentes y de empezar la programación, así ya van metiendo mano y van justamente viendo cómo se puede hacer la programación y cómo se puede ir cerrando un poquito el trabajo final. Porque ya estamos en septiembre, cuando nos demos cuenta vamos a estar en los segundos parciales y se nos vienen los tiempos encima, ¿sí? Para cerrar el proyecto les requiere su tiempo de trabajo, entonces no se dejen estar con eso. Bueno, profe. Sí, pónganse con eso y la semana que viene lo retomamos y nos dedicamos un poquito más a ver cada uno cómo está y qué necesita, ¿sí? Y, mientras tanto, yo preparo algún otro de ejemplo de cosas para conectarle al Arduino, ¿sí? Físicamente que lo podamos ver. ¿Les parece? Bueno, profe. Bueno, genial. Eso ha sido la clase de hoy. Cualquier cosa supongo que quedará grabada ahí. Y listo. Cualquier duda me pregunta. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, profe. Listo, profe. De 10. Bueno, chicos, que anden bien. Que sigan bien la semana y nos vemos la próxima. Dale, nos estamos Dale, viendo. profe, nos vemos. Gracias, chicos. Nos vemos. Suerte. Chao, hasta luego, profe.